Gracias, Jesús. Hechos capítulo 8. Dice así, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad pues por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías diciendo, y le dijo: perdón, ¿qué entiendes de lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. Y el pasaje de las escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le enseñó y le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Amén y amén. Padre, oro para que en el nombre de Jesús tu palabra haga un efecto tan poderoso en cada una de nuestras vidas, tanto de los que están aquí en la iglesia como aquellos que allí a la distancia están conectados espiritualmente, y tu palabra hará un poderoso efecto. Te doy gracias y te honro en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta historia quiero observar tres personajes con los que me quiero detener unos minutos para entender también el momento en el que estamos viviendo. Yo creo que cada uno de ustedes que hoy está aquí, el Espíritu de Dios los trajo. Aunque alguien los haya invitado, no podrían llegar aquí si Dios no los hubiera traído. Jesús dijo: nadie puede acercarse a Él si el Padre no lo trae. Y aquí el Espíritu de Dios los ha traído para que puedan escuchar esta palabra. Felipe, que es el primer hombre del que quiero referirme en esta historia. Felipe, en los capítulos anteriores cuentan que él era un diácono de la iglesia. No era uno de los apóstoles, era un diácono de la iglesia. Los diáconos de la iglesia primitiva cumplían ciertas funciones que eran las tareas generales en la iglesia. Hoy se le llama diácono más como un cargo que como una función. La palabra diácono era una función que ellos tenían que servir las mesas de las viudas y encargarse de las tareas materiales para que los apóstoles se encarguen de la palabra y la oración. Habían elegido 7 diáconos y dentro de esos diáconos estaba Felipe, y tenían ciertas características estos diáconos. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser de buen testimonio y tenían que ser llenos de la sabiduría de Dios. Así que Felipe, para que lo entendamos en nuestro tiempo actual, era uno de los mozos que servía la mesa. Pero lo había hecho bien, con integridad, con temor de Dios. Había hecho bien su tarea, su ministerio, lo había desarrollado con amor al Señor. Y llega una persecución, matan a Esteban, uno de los discípulos, y muchos son esparcidos, o sea, se van a muchas ciudades. En Jerusalén comienzan a perseguir a los cristianos, y Felipe es uno de los que es esparcido, se va a otras ciudades. Y decidió irse a una ciudad que se llamaba Samaria. Nosotros escuchamos la palabra Samaria y decimos: ok, es una ciudad más, como quien podría decir Tirol, Kitilipi, Corrientes. Pero en verdad a Samaria no iban los judíos. Los judíos, cuando tenían que moverse de una ciudad a otra, si ellos estaban en el norte como Galilea y tenían que ir a Jerusalén, que estaba en el sur, y Galilea y Samaria estaba en el medio, ellos daban toda una vuelta con tal de no pisar la tierra de los samaritanos. Los samaritanos eran también descendientes de Abraham, también habían sido de las 12 tribus de Israel, pero se habían apartado y comenzaron a hacer brujerías y se dedicaron a la idolatría, hicieron cualquier cosa que sea fuera de Dios. Ahí estaban los samaritanos, y no se trataban entre los judíos y los samaritanos. Y yo quedé pensando cómo se fue a la tierra de los samaritanos. Y es que Jesús un día se fue a la tierra de los samaritanos. Ustedes recuerdan la historia cuando en el pozo le predica a la samaritana, y después, ¿se acuerdan de esa situación? Así que se fue también a la tierra de los samaritanos.
Pero no era él un apóstol. No dice la Biblia que lo habían ungido para que sea pastor, ni evangelista, ni misionero. Pero tenía algo en el corazón que no podía callar. Y es lo que había vivido con Jesús. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres saber qué hay en tu corazón, solo tienes que escucharte. Y cuando te escuchas hablar, unos hablan de negocio todo el día, otros hablan de la persona que están enamorados todo el día y ahí ponen en el árbol y otros hablan del auto, y otros hablan de la moto, y otros hablan de fútbol, y otros hablan del dólar. De lo que hables todo el día, de eso es lo que está lleno tu corazón. Y otros no pueden parar de hablar de Jesús. Y donde se encuentren, están contando algo de lo que Jesús está haciendo. Cuentan un testimonio, hablan una palabra, cuentan lo que otro hermano le ha pasado para bien, testifican. No pueden callar. Y hasta le preguntan, Brian, ¿no tiene otro tema para hablar? Sí, tengo tantos temas, pero te hablo de lo que estoy lleno, de la abundancia de mi corazón. Y eso era Felipe, alguien que estaba lleno y no podía callar. No necesitó ni un micrófono, ni necesitó un edificio. Lo único que necesitó era un corazón apasionado que no pueda parar de hablar de Jesús. Y entonces la gente comenzó a acercarse. ¿Y sabes que donde está Jesús la gente se va a acercar? Por eso algunos se te van a acercar este tiempo porque tú tienes a Jesús. Y otros se alejarán de ti porque tú tienes a Jesús. La Biblia dice que Dios apartará a tus amigos, así que no te preocupes si alguno se aleja de ti, porque tú ahora caminas tomado de la mano de Jesús. Eso es una buena señal, aunque te duela. Así que Felipe comienza a hablarles, pero comienzan a ocurrir las señales. Y dice que los endemoniados se liberaban, dando voces, gritaban, pero después quedaban libres. Los cojos comenzaban a ser sanados, los paralíticos a caminar. Y dice que ocurrían muchas señales. Y de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esa ciudad que antes adoraba a los ídolos y que antes hacía brujería, ahora la ciudad comenzó a tener alegría, gozo de Dios y esperanza, porque estaban escuchando la verdad del evangelio de Jesucristo y las señales estaban a la vista. Me parece que estamos como en la ciudad de Samaria en este tiempo nosotros también. Hay gozo, hay señales, hay maravillas, hay liberación, hay palabra del cielo, hay alegría. El Espíritu de Dios está aquí. Y hasta los brujos se convirtieron, o por lo menos se iban a la iglesia. Solo tenemos algunos brujos que vinieron, pero para hacer maldición, para hacer trabajo de brujería y tratar de detener la iglesia. Y Dios nos advirtió y nos avisó lo que estaba pasando. Cortamos esas maldiciones y en vez de disminuir, aumentamos en todo. Porque la Biblia dice que la maldición se volverá en bendición. Pero algunos que practicaban la brujería se convirtieron, como yo. ¿Y cuántos de ustedes practicaron la brujería también? No ponga cara de santo, cuente lo que era. Este es el momento para glorificar al Señor. ¿Cuántos anduvieron por el curandero? Por Panchito y por el Gauchito y todo lo demás, ¿verdad? Y Dios nos hizo libres.
Y la gente vea, antes estábamos en amargura, llorando, deprimidos. Ahora tenemos gozo, alegría. La bendición de Dios está sobre nosotros. Aleluya. Y resulta que cuando llega la noticia a Jerusalén del avivamiento que estaba allí en Samaria, entonces envían al apóstol Pedro y al apóstol Juan a ver qué estaba pasando, porque estos eran samaritanos. Y cuando llegan ahí, ven la transformación, ven la obra maravillosa de Dios. Y entonces dice, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos dicen, nosotros fuimos bautizados en el bautismo en agua, pero todavía no sabemos de esto que pasó. Y entonces comienzan a imponerle las manos y la ciudad comienza a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los hermanos ahí comienzan a hablar en lenguas. La gloria de Dios también desciende. Un avivamiento completo. Y Simón, que es el segundo personaje del que quiero hablar, Simón, que había sido un brujo, un mago que engañaba a la gente y se hacía pasar por alguien importante, dice que cuando vio eso dijo, eso es lo que yo quiero. Yo quiero también imponer las manos y que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y se fue con la propuesta al apóstol Pedro y le dijo, acá tengo dinero, dame a mí también ese poder. Y el apóstol Pedro le dijo, uy, veo que estás en una cárcel, en una hiel de amargura. Así está tu corazón. Y pensaste que el don de Dios se puede comprar con dinero. Arrepiéntete. Y ese hombre le dice, oren por mí para que nada de esto me pase. Este es el segundo grupo de personas que se fueron a la iglesia o que están en la iglesia. De hecho, dice que hasta estaba al lado del pastor Felipe. Dice que este Simón era el hermano Simón que estaba al lado del pastor Felipe. Siempre estaba con Felipe. Pero su corazón no estaba con Jesús. A él le impactaban las señales, los milagros. Lo que él antes hacía con engaño, ahora veía que había alguien que lo hacía en serio. A él no le importaba que Dios sea glorificado y que la gloria de Dios se extienda. A él lo que le importaba era mantener su fama y su estatus. Y quería hacer estas cosas, pero en el camino incorrecto, pensando que lo podría hacer comprando con dinero. Y alguien puede decir, bueno, pero lo que quería era que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Lo que quiero es que la obra crezca o quiero esto. Pero si uno lo hace de la forma incorrecta, no es lo importante. No es tan importante el resultado final como el proceso para llegar a ese resultado. Puedes decir, yo quiero prosperar, está muy bien, pero ¿cómo lo harás? El resultado es prosperar, pero ¿cuál es el camino que tomarás para prosperar? El engaño, la mentira. Vas a vender el auto, este auto chiche bombón, nunca taxi, mira, papeles al día. Y vos sabés que lo repintaste, lo relavaste, le cambiaste el kilometraje. Ah, no, pero yo voy a traer el diezmo. No lo traigas. Porque no importa tanto el resultado como el proceso para llegar a ese resultado. La bendición de Dios tiene un proceso que es un corazón limpio que lo desee a Jesús sobre todas las cosas, que lo quiera honrar a Él. Pastor, acá le traigo esto, mire, traje de mi trabajo, pero allá hay tanto que no hay problema. Pastor, eso le va a servir para la iglesia, toda esta resma de hoja. No la traiga. No queremos nada que sea anatema. No nos interesa el resultado final, nos interesa el proceso con el corazón correcto.
Puedes traer una hoja, pero es tuya, y esto va a alegrar al Señor y va a traer la bendición sobre tu vida. Posicionarnos con el fin de posicionarnos humanamente y que el corazón no esté con el Señor no tiene sentido. Porque ninguna posición nos va a llevar al cielo. Creo que bien nos estuvo ministrando la pastora en el tiempo de la alabanza. Nuestra meta no es la posición que tengamos en esta tierra. Nuestra meta es que la ventana de los cielos esté abierta el día que papá nos llame y podamos estar ahí y vivir con él por la eternidad. El proceso es más importante que el resultado final. El mundo te hace todo lo contrario. No importa cómo llegues, lo importante es que llegues. Puedes pisar cabeza, puedes adulterar, puedes mentir. Lo importante es que llegues y que te saques un 10, y copias o no copias, no importa, que llegues. No es así en el camino del Señor. Entonces el apóstol Pedro le dice: lo que tienes es un corazón encarcelado. Todavía tienes amargura. No conoces el gozo del Señor. La búsqueda de Dios, el rendirnos a los pies de Cristo, el desearlo con todo el corazón y el morir a nosotros para que Él viva y Él sea exaltado, es el proceso correcto. Cuando el proceso es correcto, la bendición va a llegar y la bendición te va a llenar de gozo, de alegría, va a permanecer en ti y va a crecer todavía más. La Biblia dice que el que se enriquece rápidamente haciendo trampas y en nuestro país decimos coimear, ¿cómo sería? Sobornar, esa es la palabra. Sobornando, y la Biblia dice que el que soborna enriquece rápido, para el que da como para el que recibe. Y uno puede usar el camino incorrecto, pero no va a permanecer, no va a perseverar. Pero el que lo hace a la forma de Dios y correctamente, la bendición de Dios va a llegar y va a permanecer sobre ellos. Si recibes un sueldo porque tienes un contacto político y te dijeron: vení solo el 29 a cobrar, el día de los ñoquis, no diezmes de eso, por favor. Si tienes una pensión y tienes una jubilación, puedes hacerlo. Uno tiene que honrar el proceso también para llegar hasta el final. Y eso es lo que te hará permanecer. La gracia de Dios está para aquel que lo desea, lo busca y quiera caminar con Él. Cuando este hombre Simón le pide que ore, ahí no dice que oraron. Yo creo que oraron, porque después ya no se habla de él. Y creo que siempre hay oportunidad para aquel que se arrepiente, reconoce su falta. Y Jesús vino justamente para salvar lo que estaba perdido y no para condenar. Si logras conquistar algo con chisme, con queja, con pelea, hablando mal de otro y mintiendo, no te va a durar. Pero hazlo honestamente, hazlo santamente. No importa los artilugios que los otros usen, tú mantente firme en el Señor y te pasará lo de Felipe, de ser honesto y de poder estar lleno del Espíritu y aún servir las mesas. Dios te pondrá en alto. Mira la vida de José en la cárcel, ahí siendo honesto, siendo un hombre de Dios, Dios lo pone luego como el segundo de Faraón. Míralo a Daniel, míralo a Sadrach, Mesach, Abednego, todos los hombres que caminaron con el Señor. Llegó el día de su exaltación, llegó el día en que Dios nos puso en alto. Porque solo Dios sabe nuestro corazón, y nuestro corazón es el que se conecta con el Espíritu Santo.
Pero luego aparece otro hombre que ni siquiera era judío, ni siquiera, o judío de las 12 tribus, era un prosélito. Era un eunuco. Un eunuco era de aquellos hombres que los ponían en las cortes reales, pero los castraban. Y uno diría, ok, vamos a ver que ocurra el milagro completo para después ver qué hacemos. Pero este tenía el corazón correcto. Era el ministro de Economía de la nación de Etiopía. Y había ido a Jerusalén a adorar y volvía leyendo el libro del profeta Isaías. Usted tiene su Biblia y usted se imagina, ok, estaba leyendo la Biblia. En esa época no había gente que tuviera libros. Los libros eran extremadamente caros. Solamente algunos pocos tenían algún libro. Y este tenía el propio libro de Isaías. Eso muestra su corazón. ¿Dónde estaba su corazón? Podía haberse quedado en las riquezas de su país, pero él quería la palabra. Y venía, aunque no la entendía, venía meditando en la palabra, pero no la entendía. Lo hacía porque sabía que era lo correcto. Y Dios lo llama a Felipe y lo saca del avivamiento que tenía en Samaria. Ahí la ciudad estaba corriendo a los pies de Cristo, pero un ángel se le aparece y le dice: Felipe, quiero que vayas al desierto. Entre Jerusalén y Gaza, ahí está el desierto. Al desierto. Voy a dejar a estos miles acá al desierto. A veces las directivas del Señor son ilógicas para nosotros. Dios te puede pedir cosas a veces que sean ilógicas. Y le manda al desierto, y cuando él llega ve el carro de uno que venía. Y el Espíritu de Dios le dice: acércate al carro. Y cuando se acerca lo escucha leyendo al profeta Isaías. Eso quiere decir que estaba leyendo aún en voz alta, porque lo escucha. La fe viene por el oír. Y cuando estaba leyendo le dice: entiende. Dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Dice: yo te puedo explicar. Ven, siéntate. Y comienza a leer, porque este era el pasaje que leía: como oveja a la muerte fue llevado. Y Felipe dijo: uy, está hablando de mi Jesús. Él está leyendo algo que no entiende, pero yo sé de quién él está hablando. Y el eunuco le dice: ¿de quién habla? ¿Del mismo profeta Isaías o de otro? Y él le comienza a contar quién era Jesús. Le predica el evangelio. No dice qué más le dijo, pero de algo estoy seguro: que también le habló del bautismo en agua. Pero estaba en el medio del desierto. Y el eunuco podía haber dicho: ¿y ahora? ¿Cuándo me voy a bautizar? Pero dice que de repente vio allá no dice que era un charco de agua, una laguna, pero había agua. Y él dice: ¡ay, hay agua! ¿Qué impide que yo me bautice? Y Felipe le dice: si crees con todo tu corazón, porque ahí está la clave, el corazón, bien puedes. Pararon el carro, se bajaron a las aguas. Felipe lo bautiza, y cuando termina de bautizarlo, el Espíritu de Dios lo toma a Felipe y lo lleva a otra ciudad, a Soto. Y ahí lo deja. Y el eunuco se levanta así y dice: ¿y Felipe? Si a usted se le desaparece el que está al lado, ¿qué dice? Algunos dirán: gloria a Dios. Pero si le desaparece, otros pensarán: vino el arrebatamiento y me quedé.
Pero dice que él siguió gozoso. Y la historia luego continúa, donde aparece Felipe y apareció en otra ciudad y siguió predicando. No importa dónde estaba, Felipe seguiría hablando del Señor. Donde el Espíritu de Dios lo mueva, ahí él hablaría de la abundancia de su corazón. En la Biblia encontramos, en todo Hecho de los Apóstoles, 9 veces que habla de personas que fueron bautizadas en agua. Desde el primer día, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, y vienen y le dicen: varones, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Los mismos que le habían crucificado a Jesús. Ellos dicen: ¿qué hago para ser salvo? Y Pedro le dijo: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y bautízate. Y ese día se bautizaron 3,000 de una o más. Y después comienzan las Escrituras a contar varias experiencias individuales de personas que fueron bautizadas en agua. Creían y eran bautizados, creían y eran bautizados. El mismo día que creían, el mismo día eran bautizados. Nosotros hemos distanciado los tiempos y organizamos de tanto en tanto el bautismo. Pero la condición del Señor era: vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cree y bautízalo. Porque cuando son bautizados, la Biblia dice que nosotros morimos junto con Cristo en el bautismo. Y voy a hacerles un ejemplo cómo hacen el bautismo en una comunidad en la India. Voy a explicarles cómo lo hacen ahí. Acompáñenme, por favor, algunos aquí y algunos de este lado, los del coro. Aquí abajo, aquí se ponen algunos. Y allí rápidos. Necesito algunos más que colaboren de este lado. Tengo algunos voluntarios acá. Suban acá arriba. Muy bien. Algo así hacen en una comunidad en la India. Los bautizan en el río. Y en una orilla del río está toda la iglesia. Ahí está toda la iglesia, con gozo, con alegría, saltando, celebrando la victoria del Señor, de todos estos hermanos. Y ahí están la iglesia. Y de este lado están los que se van a bautizar, que son algunos hermanos que están ahí, y los familiares que vinieron a verle a los que se van a bautizar. Entonces ahí los ponen. Y el pastor, en un momento, en medio del agua, dice: y ahora los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador, y hoy van a dejar su vida vieja sepultada en las aguas y estaban en el mundo, vengan a las aguas. Y ahí vienen a las aguas solo los que tienen la remera. Y ahí vienen a las aguas ellos, y los familiares quedan mirando, excepto que algunos se arrepienta también y se quiera bautizar hoy. Pero queda el mundo allá. Solo es un ejemplo, hermana. Ninguna se me vaya al mundo. Ellos pasan aquí y yo le tengo que preguntar el nombre. ¿Cómo te llamas? Kevin. Mentiroso. Él es Kevin Mentiroso. Del mundo viene Kevin Mentiroso. ¿Qué tal? Le llego a preguntar cómo era su vida antes. Wow. Lo dejo 1 hora bajo el agua. La Biblia dice: y fuisteis lavados sus pecados en el bautismo. Es verdad que la sangre de Cristo nos limpia, pero la Biblia dice que son lavados nuestros pecados en el bautismo. No tenemos que menospreciar las Escrituras. Así que Kevin Mentiroso hoy está por morir. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y este hombre viejo, mentiroso, perdóname lo que te diga, pero estamos hablando, no te quede con raíces de amargura.
Entonces el Kevin mentiroso queda hoy sepultado y ahí lo zambullimos en las aguas. Pero sale ahora el Kevin verdadero. Ahí se va. ¡Aleluya! ¿Tu nombre? Engañador. Esteban. Esteban engañador. Aquí tenemos a Esteban engañador, pero hoy está por morir Esteban engañador. Así que le bautizo en el nombre de Jesús. Y ahora tenemos al Esteban fiel. Acá estamos poniendo el pecado, pero todavía no quiere confesar. Habla ahora. ¿Quién eres? Adulterio. Amén. Entonces ahí lo ponemos. Acá lo tenemos al hermano Diego Adulterio. Diego Adulterio. Así que hoy está por morir Diego Adulterio. Lo ponemos en el agua, en el nombre de Jesús. Y sale ahora el Esteban Diego marido fiel. ¡Aleluya! Y lo hacen tan gráfico, así lo hacen en la iglesia, en una comunidad en la India. Lo hacen tan gráfico que se entiende bien que uno ha salido del mundo, que uno ya no es de este mundo. La Biblia dice que nosotros habemos muerto al mundo para vivir para Cristo. Y entonces uno entra en la nueva comunidad del Espíritu de Dios. Y cuando le vuelven a preguntar a alguien y le dicen, pero vos eras el adúltero, él dice, no, yo no. Pero cómo no, si te habíamos visto allá en el motel y no sé qué. No, ese es el que murió. Era muy parecido a mí, pero ese ya está muerto. Esta es una nueva criatura. Y le miran al otro y le dicen, pero usted es el que me vendió el Fiat, el engañador. Dice, no, yo no era. Era uno muy parecido a mí. Vaya y cóbrele a él. Pero ese ya murió. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que si alguno de ustedes también quiere hoy morir, puede venir a las aguas y pasar a la nueva vida. Y el mismo día pasan a nueva vida. Muchas gracias, lo han hecho muy bien. Pueden tomar sus asientos. El bautismo no es solo un acto religioso. Realmente somos sellados en el bautismo. La Biblia dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Antes estabas revestido del mundo, pero literalmente al zambullirte, tus ojos no lo ven, pero tú sales revestido de Cristo. Puedes enfrentar las mismas tentaciones y las mismas adversidades que antes, pero ahora es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Estás revestido de Cristo para enfrentar al mundo. Puedes levantarte en victoria. No soy el mismo de antes, yo soy de Cristo Jesús. Sales revestido de Cristo. Cuando vengan los ataques del enemigo, estas palabras que te leí se las predicaban a la iglesia, no al mundo. Porque la iglesia, luego de ser bautizada, muchos no entendían y peleaban las mismas batallas como que nunca hubieran pasado por las aguas del bautismo.
Entonces, en este caso el apóstol Pablo les recuerda a los Gálatas: ustedes ya fueron revestidos de Cristo. Recuerda quién eres. Ya no eres más el engañador, ya no eres más el adúltero, ya no eres más el mentiroso. Eres fiel, eres verdadero, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Porque sepultados junto con Cristo en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Así dice la Biblia. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hemos menospreciado esta parte como que fuera solo un acto religioso. No, no, no. Son limpiados nuestros pecados por la sangre del Cordero, pero el agua que lava sus pecados, dice la Biblia. Así que nos agrega un extra, y con esto termino. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Una sola fe, un solo bautismo. El Espíritu Santo hace algo también cuando pasa por las aguas del bautismo. Te une al resto del cuerpo de Cristo. Los que se sentían solos no tienen por qué estarlo más, porque ahora estás unido al mismo Espíritu y al mismo cuerpo de Cristo. Eres parte de Él. Hay una conexión espiritual, no sé cómo decirlo de otra forma, o una unidad espiritual que viene cuando nosotros decidimos identificarnos con Cristo, morir y pasar por las aguas del bautismo. Por eso los valientes son los que lo hacen. El reino de los cielos es de los valientes y ellos lo arrebatan. La vergüenza va a quedar del otro lado, pero los valientes se van a zambullir en las aguas. Cuando uno lo entiende y sabe que no solamente uno se moja, sino que espiritualmente queda sepultado el viejo hombre, nacerás y vivirás una nueva vida en Cristo. Nicodemo le dijo a Jesús: ¿y qué hago para ser salvo? Es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu, dijo Jesús. Y esto es por lo que hoy estamos aquí reunidos. Por muchísimos hermanos que hoy van a decir: aquí queda mi vieja vida y yo nazco a una nueva vida por el agua y por el Espíritu. Solo hubo un hombre de los 9 en el Hecho de los Apóstoles que no se bautizó el mismo día en que creyó. Estuvo hasta el carcelero. Hicieron un bautismo a las 12 de la noche, era medianoche. Y los apóstoles podían haber dicho: no, este no es horario para bautizar. No, ellos lo entendían. Crees y te bautizas. Y a medianoche lo bautizaron. Solo hubo un caso que no lo bautizaron el mismo día que creyó, y fue el apóstol Pablo. Y al tercer día, pero porque no había quien lo bautice. Y al tercer día recién lo bautizaron. Esta mañana es una gran mañana. Y muchos de ustedes ya vinieron preparados para bautizarse. Y otros están decidiendo ahora. Lo puedes hacer. Porque es el corazón. Le dijo el eunuco a Felipe: ahí hay un poco de agua, ¿qué impide que me bautice? Y él dijo: si crees, bien puedes. Ponte de pie, por favor. Los que van a pasar por las aguas del bautismo, vengan al frente, que vamos a orar por todos ustedes. Wow, dale fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Wow.
¿De dónde están viniendo más? Espérenlos a todos, por favor, aquí. Y allá ya no quedan lugar casi en los pasillos. Vengan un poquito más adelante, así le dejan lugar a los hermanos. ¡Wow! No dejes de aplaudirle al Señor. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por ellos. Susi, acompáñame, por favor. Qué privilegio y qué honor tenemos esta mañana, Señor, de estar aquí. Gracias, Jesús. Nuestro corazón está tan agradecido por tanto amor. Nuestra alma solo tiene palabras de gratitud a ti, Señor. Y creo firmemente en el precio que tú pagaste en la cruz por mis pecados, y cómo los borraste con tu sangre y los lavaste en las aguas del bautismo. Pero creo que ese mismo precio de la cruz alcanza para cada uno de mis hermanos esta mañana. Y como, Señor, la vieja vida quedará sepultada y saldrán, Señor, nuevos y poderosos hijos tuyos, vencedores, más que vencedores, por el poder de la sangre de Jesús. Amado Dios, que sean cubiertos hoy, no solo por el agua, sino por el fuego de tu Espíritu. Sean cubiertos por el poder de tu gran amor, y tu presencia los guarde. Honramos tu nombre, te exaltamos, Señor. A ti, mi Rey, toda la gloria, el honor, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Declaramos que el sello del Espíritu Santo está en sus vidas. Tócalos, Señor, y séllalos con tu Espíritu, y que hablen nuevas lenguas. En el nombre de Jesús, sean llenos del Espíritu Santo. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanten sus manos, denle gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre que Él vertió. Aleluya. Es un día de gozo y de fiesta.